de celebración. Jesús dio su vida para que nosotros comprendamos que el hecho de que nosotros seamos hoy salvos no fue fácil, mis hermanos. Se pagó un precio bien alto para nosotros ser salvos. Jesús derramó su preciosa sangre para que nosotros hoy podamos tener vida eterna, podamos ser perdonados, mis queridos hermanos. Entonces, si Jesús pagó un precio alto por nosotros, también nosotros deberíamos de esforzarnos por amor al Señor. Es la cruz a donde nosotros tenemos que ir. Si usted el enemigo lo ha afectado, si usted ha sido mordido por la serpiente, si usted ha pasado momentos difíciles, la respuesta es en que nosotros vayamos y veamos a la cruz y encontremos en Jesús nuestra salvación, nuestra libertad, ahí en Jesús. Por eso la Biblia nos hace énfasis en el mensaje de la cruz. Jesús enfrentó su llamado con valor, como dice la Biblia, como un cordero enmudeció. Y lo golpeaban, lo herían y él callado. Tenía que ir a la cruz, teniendo la tentación de él poderse librar de ella, pero ese era su propósito. Entonces la cruz nos hace reflexionar a nosotros lo que nosotros valemos. Tú y yo somos valiosos, mis hermanos, y si Jesús no bajó de ahí, fue por el mismo amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos vivir un evangelio light. O eres o no eres. Cuando presentaron a Jesús y estaba ahí Barrabás, y como era la costumbre soltar a un delincuente, dijo ¿a quién suelto? ¿A Jesús, al que llaman rey de los judíos, o a este Barrabás, que había sido un tipo malo, que había sido un ladrón de lo peor? Y la gente decía, suelten a Barrabás. Todavía Jesús tomó el lugar de ese tipo, pero él lo hizo por amor a nosotros. No es posible, mire, hermano, la fama de los cristianos en aquel tiempo era como ellos preferían dar su vida y no negar su fe. Ellos morían como un espectáculo en los coliseos romanos, comido por los leones. Los cristianos por mantener su fe. Hoy en día, ¿sabe qué dice la gente? Si vas a hacer negocios, no hagas con cristianos. Lo dice mucha gente. Nuestra decisión de seguir a Cristo debería de ser una decisión de por vida. Cuando tú le entregas tu vida y tu corazón al Señor y te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Recibimos ese sello, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones y somos sellados como una garantía de nuestra salvación. Dios te hace templo y morada del Espíritu Santo, Él viene a morar en ti. Entonces deberíamos nosotros de mantener nuestra vida delante del Señor correcta, honrando la cruz del Señor y viviendo una vida como Él manda. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, ahí estamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor, ¿y qué dice? Y temblor, dice. Escuche lo que dice la palabra, dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Usted dirá, pastor, entonces ¿se pierde la salvación? O como dicen los de la salvación nunca se pierde, otros que dicen que sí, la salvación sí se pierde. Mire, yo no me voy a meter a discutir quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Yo lo que quiero decirle es que si usted le entregó su vida y su corazón a Jesucristo, viva como una persona que lo honra. Dios dirá quién es salvo y quién no. ¿Por qué? Porque usted puede ver a aquel ladrón al lado de Jesús que tuvo una vida totalmente desordenada y en su último momento se arrepintió y se fue al cielo.
en su último momento. Dios lo perdonó, así de grande es el amor a Dios. ¿Cuántas personas no vamos a encontrar ahí en el cielo? En una ocasión le dice Jesús a los fariseos, las prostitutas van delante de ustedes, les dijo Jesús. A los religiosos. Entonces, mis queridos hermanos, ocupémonos en nuestra salvación. Mantengámonos de la mano del Señor, honremos la palabra que predicamos, exaltemos el nombre de Jesús, esforcémonos. Y es cierto, estamos en un mundo que no es fácil. Yo les decía el domingo, estamos nosotros a un clic de caer en el pecado hoy en día. A un clic en su computadora o donde usted esté, usted está a un clic de pecar si usted quiere. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos. Señor, guárdame. Señor, líbrame. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame a serte fiel y a mantenerme puro delante de ti como he sido llamado. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. Así que tenemos un llamado fuerte, mis hermanos. Esto de cristianos es cuestión de hombres en el buen sentido de la palabra. Esto no es para cobardes. Seguir a Cristo es un llamado de personas fieles y firmes. ¿Usted quiere saber en dónde realmente están esos hombres y mujeres de palabra? No están allá afuera. Están aquí adentro. Amén. Hemos sido llamados, no es un llamado cualquiera al que nosotros hemos respondido. Entonces, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Si tú sabes que tu nombre está escrito en los cielos, pues sigue al Señor, ámalo, hónralo, búscalo. Jesús se esforzó por salvarnos y deberíamos también nosotros esforzarnos por Él. No para ganarnos la salvación, porque es un regalo de Dios y la Biblia claramente dice que es por gracia. Pero la conducta tenemos que mantenerla. Mire, Mateo 16, 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mire este llamado. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Mire qué claro está el llamado del Señor. En el verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es lo más valioso del ser humano. Nuestra alma, fue por ello que murió el Señor. El cuerpo se va al polvo, mis hermanos. De ahí fuimos tomados y ahí va a regresar el cuerpo del polvo. Pero el alma es lo más valioso de cada ser humano. Y eso es lo que el Señor quiere salvar. Hay gente que piensa, nos morimos y se acabó. No, mis hermanos. Cuando las personas mueren, en ese momento sale el alma del cuerpo de las personas y ahí es en donde se decide dónde va a estar. Si Cristo habitó en ese corazón, hermano, tú vas para el cielo. Pero si Jesús no habitó en ese corazón, te vas en contra de la vía. Yo recuerdo cuando Dios empezó a prepararme por el llamado, llegué a mi habitación y me recosté en la cama, mis hermanos. A mí nunca se me va a olvidar esto en toda mi vida.
Me recosté en la cama. Cuando yo me recuesto en la cama, mire, se me abre una pantalla. Sí, mire, una pantalla frente a mí. Se me abre una pantalla y yo vi una llama amarilla. Yo pude ver las llamas del infierno, mis hermanos. Y no estaba durmiendo. Me recosté en la cama, fue recostándome en la cama y se me abre una pantalla y veo las llamas que estaban ahí fuertes ardiendo y vi cómo esas llamas empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando las llamas bajaron, yo pude ver a la gente que estaba ahí adentro. Yo vi ahí un lugar, vi las paredes, eran paredes de roca chamuscada, mis hermanos, eran paredes que estaban chamuscadas y vi que el lugar estaba lleno de personas, lleno de personas. Lo vi tan lleno que habían personas que estaban paradas arriba de otras, así como usted lo escucha. Había personas que estaban aperchadas y arriba, los que estaban hasta arriba estaban parados sobre ellos. Yo vi ese lugar lleno. Yo no escuché gritos, yo no escuché una voz que me dijo, ve y predica. Pero hermanos, ¿qué explicación puede usted darle a esto? Si usted se está preparando para predicar la palabra de Dios, yo tenía sueños. Dios me hablaba a través de sueños, yo me soñaba predicando a multitudes, yo me soñaba pescando en los ríos y cuando yo sacaba, habían pescados, tiraba el anzuelo y cuando mordían y cuando salían no salía un pescado, salía un hombre. Y empecé a tener muchas cosas, iba por la calle y sentí un amor por la gente, yo andaba en la calle caminando, llorando porque podía sentir esa necesidad en esas almas de Dios, mis hermanos. ¿A qué explicación usted le puede dar a todo ese tipo de manifestaciones? Dios me habló a mí de tantas maneras que teníamos que predicar la palabra de Dios para que las almas no se perdieran. Y el mensaje es Cristo. El mensaje es Jesús. Jesús salva, hasta ese nombre le pusimos a la iglesia. Cuando dije, ¿qué nombre le ponemos? Le voy a poner un nombre a la iglesia, un nombre claro, un nombre. No le vamos a poner la iglesia de los que van para allá y se dan la vuelta por la esquina y regresan y van para el cielo volando. Un nombre sencillo, Iglesia de Jesús. Ahí estamos. Ahora, hay un ministerio que se llama Solo Jesús, eso sí, andan por otro lado. No me confundas, dijo Miguelito. Predicamos a Jesucristo. El mensaje es claro, mis hermanos. Usted puede encontrar en la palabra del Señor el llamado que Dios nos hace. Jesús fue claro al decirle a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, le dice Jesús, niéguese a sí mismo. ¿Qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús ya no es hacer tu voluntad, es hacer su voluntad. Amén. Le doy un consejo, no se case con la que usted quiere, cásese con la que Dios quiere. Amén. Amén, solteros. ¿Cuántos van a tomar su cruz? ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor. La voluntad de Dios siempre es lo mejor. Cuando yo me casé con Susi y yo sabía que ella era la mujer que Dios había escogido para mí. Yo no andaba ahí, Señor, primero Dios me salga buena. Y no quería probar 2 veces. Yo sabía que era la mujer de Dios para mí. Por eso me ha aguantado hasta hoy. Gloria a Dios. Usted no va a hallar matrimonios perfectos, pero sí va a encontrar matrimonios que hemos aprendido a ser felices. Amén. Y a darle gracias a Dios por la persona que Dios ha puesto a nuestro lado.
y luchar para poder construir nosotros una familia con la ayuda del Señor. No es fácil, mis hermanos. Usted puede pensar en tantas cosas hoy en día que pueden acercársele a uno, tantas situaciones que enfrentamos, pero con la ayuda de Dios vamos a cumplir ese plan y ese propósito. Así que el mensaje de Jesús es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tú y yo tenemos que tener claro este concepto, que no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Si Dios nos dice te mueves, nos movemos. Si Dios nos dice te quedas, te quedas. Si Dios nos dice por aquí es, por ahí es. Si Dios dice por ahí no es, pues por ahí no es. Nosotros tenemos que aprender, si vamos a seguir al Señor, a negarnos a nosotros mismos. Al final de cuentas, usted se va a dar cuenta que hacer la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Pruebe a hacer su voluntad y ahí me va a contar cómo le va a ir. Ahí me alistan el aceite para sanar heridas, mucha. Pruebe a hacer su voluntad. Pruebe a agarrar sus caminos. Pruebe a hacer lo que usted quiera. Ahí me va a contar cómo va a terminar. Pero si nosotros decidimos obedecer al Señor, aunque no sea fácil, yo le quiero decir algo, va a ser lo mejor para nosotros. Va a ser siempre lo mejor para nosotros. Así que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Eso no es una situación en donde Dios te va a tener amarrado, sos mi esclavo, me haces caso y a la fuerza. No, es que Dios sabe lo que es mejor para ti. Y cuando Él dice niégate a ti mismo, es porque Dios sabe que lo que muchas veces nosotros queremos no es lo que más nos conviene. Ya sabe el Señor de la rebeldía que padece el ser humano. Y por eso Dios está constantemente mostrándole el camino por el que debemos de caminar. Así que dile al que está a la par tuya, hay que negarnos, dígale. Y luego dice, y tome su cruz y sígame. En vez de decirle a ese esposo o a esa esposa, es que vos sos mi cruz, le dicen algunos. En el verso 25 dice el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tú conociste a Jesús, si tú lo encontraste a Él, tú no puedes vivir de la misma manera que venías viviendo. Pierde tu vida por servirle, por obedecerle, por seguirle. Cuando tú pierdes tu vida y tú encuentras a Jesús y dices, Señor, esto era lo que yo tanto necesitaba, heme aquí, lo que tú digas. Tú estás perdiendo tu vida por amarlo, por servirlo, por obedecerlo. Cuando tú pierdes tu vida por causa de Él, tú la encuentras. Pero cuando tú conoces al Señor y no pierdes tu vida, no es posible que nosotros podamos decir, yo soy cristiano y soy el más alborotador de todo Jalapa. Cristiano de palabras, pero lejos del Señor, y no es posible. Dios nos hace a nosotros ese llamado. Yo quiero hacerle hoy un llamado a su corazón. Si puede venir, puede subir el grupo, el Ministerio de Alabanza, por favor. Yo le quiero hacer un llamado a usted hoy. Jesús se aferró al Padre a obedecer al Señor. Jesús pudo haber tirado la cruz y dejarlo todo a medias, pero Él decidió seguir al Señor con todo su corazón. Él nos dio el ejemplo, no nos está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho antes. Dios nos hace ese llamado para buscarle, para servirle. Yo le quiero animar para que usted luche por ser lo mejor. Que usted luche porque su vida, yo sé, no es para ganarnos la salvación, porque ya tú tienes a Dios en tu corazón
Por gracia somos salvos, dice la Biblia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso no significa que no hay que hacerlas. Si la salvación es por gracia, las obras tienen que acompañarla, pero no por ellas vamos a ser salvos. Entonces tenemos que ser nosotros un reflejo de Dios aquí en la tierra. Que la gente pueda vernos a nosotros como personas diferentes. Dios nos ayude a reflejar a Cristo. Por supuesto, como dicen por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Van a haber personas que van a creer en ti. Van a haber personas que te van a criticar. Incluso va a haber gente que hasta tiempo, ay Dios, unos 3 meses le voy a dar, dice. Dios nos ayude para mantenernos firmes el resto de nuestra vida. Póngase de pie un momento conmigo, por favor. Estos mensajes, ¿verdad? Son mensajes que nos confrontan. Y estas son prédicas que a uno lo confrontan. Son mensajes que a nosotros nos llaman a la reflexión, a meditar en nuestra vida. Que podamos ver aquellas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Yo admiro el amor de Jesús, pero también admiro el carácter que Jesús tenía. Cuando le dicen sus discípulos, qué dura es esta palabra. ¿Te quieres ir tú también?, les dijo el Señor. Muchos de los que siguieron a Jesús a mitad del camino se fueron, dejaron de seguirlo. Ahí lo dice en la Biblia. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le dice, Señor, qué dura es esta palabra. ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Dice la Biblia que después, cuando Jesús empezó a predicar, el que no come mi carne y bebe mi sangre no va a poder entrar al reino de los cielos. La gente dice, desde ese día muchos dejaron de seguirle, dice la Biblia. Y Pedro le dice, qué dura es esta palabra. ¿Se quieren ir ustedes también? Yo me admiro del carácter de Jesús. Su manera de predicar, su manera de confrontar. Hay personas que quieren que uno sea todo misericordia cuando nosotros tratamos de ser correctos y pedir que se hagan las cosas como deben hacerse. Piensan, se les fue la misericordia, dejaron de ser cristianos. El balance de Jesús, digo, Señor, era el Cordero de Dios, pero también era el león de la tribu de Judá. Ese balance que tenía Jesús. Jesús sabía cuándo tenía que callar, pero también sabía cuándo tenía que rugir. La Biblia dice que Jesús viene y viene pronto, mis hermanos. Y dice la Biblia que de su boca sale una espada de fuego, dice la palabra. Tremendo, ¿verdad? Como vencedor. Jesús supo cuándo tenía que callar. Ahora nosotros tenemos que aprender a hablar su palabra. En el nombre de Jesús. Glorifiquemos el nombre del Señor. Si nosotros en el mundo éramos los que empezaban las fiestas, pues hoy para el Señor seamos lo mejor que nosotros podamos ser. ¿Verdad? Entonces démosle a Dios lo mejor. En el nombre de Jesús. Démosle al Padre lo mejor. Démosle al Señor lo mejor. Si en el mundo nosotros nos esforzábamos por hacer bien las cosas, ahora que servimos al Señor, esforcémonos también por hacerlas mejor. Mejor. En el nombre de Jesús. Así que yo le animo a amar a Dios, a servirle con todo su corazón, a darle lo mejor de su vida, de su corazón, de su tiempo. Sírvale a Dios con todo su corazón. Dios sabrá recompensarlo. Dios sabrá hacer que también usted pueda vivir y disfrutar, mis hermanos. En una ocasión le dijeron, nosotros dejamos a padre y madre. Jesús les dice que aquel que deje padre y madre por mí va a recibir 100 veces más aquí en la tierra, dice. Imagínense.
Tremendo, ¿verdad? Hay que seguir a Cristo. Así que no pierda su convicción, mi hermano. Si usted dice, pastor, me he sentido cansado, piense cuando Jesús llevaba la cruz, iba ahí para el monte. Piense en Jesús, después de haber perdido toda esa sangre y haber sido golpeado, todavía llevar la cruz a ese monte. Piense en todo lo que Él hizo y dígame si nosotros también podemos darnos el lujo de tirar la toalla por dejar de servirle, de amarle y de seguirle. No podemos. Él no lo hizo por amor a nosotros y también nosotros no podemos por amor a Él. Amén. Así que si alguno quiere seguirlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Ese es el mensaje. Así que de aquí hoy vamos a salir tomando nuestra cruz. Amén. Y usted sabe que hacer la voluntad de Dios es siempre lo mejor. No piense que si usted va a llevar la cruz, usted va a tener una vida de sufrimiento. Si usted lleva la cruz, Él mismo lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. ¿Verdad? Vengan a mí los que están cargados y trabajados y os haré descansar, dice el Señor. No es que usted va a salir con una carga que no va a poder llevar. No. Usted va a salir de acá con un yugo que le va a garantizar que su vida será lo mejor que pueda ser acá en esta tierra, mis hermanos. Dios sabe tu final antes de que tú empieces y por eso Él te dice por qué camino seguir. ¿Verdad? Así que obedezcamos al Señor, sirvámosle con todo nuestro corazón. Aquí tenemos un jefe y su nombre es Jesús. Tenemos que obedecerle. Amén. Démosle un aplauso a ese jefe que nosotros tenemos. Para la gloria de Dios. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.